Bien, entonces estamos, repito, en el sermón, seguimos con la maravillosa serie de Cristología y el tema de esta mañana es Jesucristo, su cuerpo resucitado, y vamos a aprovechar para hablar un poco de la resurrección del cuerpo de Cristo y el cuerpo que Dios dará al creyente después de muerto. Y aquí quisiera aprovechar para poner un subtítulo, ¿no? Para que nos dé una idea del tema. El otro sería el cuerpo del cielo. El cuerpo del cielo. Y eso ya nos ayuda a entender un poquito por dónde vamos a ir viajando. De acuerdo, entonces leemos, oramos y empezamos. Dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Hasta ahí la lectura. Oramos. Nuestro Padre Celestial, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, elevamos nuestra oración para suplicarte, bendito Dios, que hoy podamos entender un poco las preguntas que el ser humano tiene respecto al momento de morir. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Con qué cuerpo resucitaremos? ¿Cómo será eso? Te rogamos, Señor, que vengamos a tu palabra y tu palabra conteste esas preguntas que en los funerales y ante la muerte, ante el cáncer, ante una cirugía, los seres humanos se hacen. Te suplicamos que quieras bendecir esas respuestas y que se queden guardadas y atesoradas en nuestra alma. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Uno de los temas que el ser humano le da la vuelta, que no quiere pensar, e inclusive toco madera, ya ustedes han escuchado esa frase, es cuando hablamos de la muerte. ¿Sí? La gente, por lo menos el mexicano, se ríe un poco. Gracias. El mexicano, en su cultura popular, se ríe de la muerte, celebra la muerte. Tenemos el festejo del 2 de noviembre, del Día de los Muertos, y luego de los muertos difuntos, los muertos adultos, los nuestros niños. Tenemos la gente que adora la Santa Muerte, se la tatúa, van y llevan mariachi al funeral, llevan mariachi cada vez cuando cumple un año de muerto el difunto, y le llevan ahí al cementerio mariachi, tríos, la música que les gustaba. Les ponen de comer lo que les gustaba el 2 de noviembre, el Día de Muertos. En fin, el ser humano se convive un poco con la muerte. Pero no le digas a esa persona que tiene cáncer terminal, porque eso desaparece. O sea, ya cuando la persona te dicen tienes cáncer, ¿qué? Se le abre la puerta, se le abre el piso y dices, ¿tienes cáncer terminal? ¿Qué? Y aparte dicen, hay metástasis, o sea, todo tu cuerpo ya está invadido, te queda por lo menos un mes de vida y de mala calidad lo que te sobra de vida. ¿Qué? Pues no, que convivías con la muerte. O sea, en fin, lo que quiero hacer, aprovechar el sermón, es que el ser humano tiene muchas preguntas respecto a la muerte. Sí, y exactamente el momento glorioso que partió la historia de la humanidad antes de Cristo y después de Cristo es el hecho glorioso de la resurrección.
La palabra resurrección que en algún momento cada uno de nosotros tendremos presentes cuando a ti y a mí nos toque morir. De tal manera que la pregunta es, ¿hay vida después de la muerte? ¿Dónde se pasa, dónde el alma irá? ¿O ya en la muerte se termina todo? ¿Ya nunca voy a ver a mi familiar muerto? ¿O sí lo voy a volver a ver? ¿Y en qué condiciones lo voy a ver? ¿O él estará vivo en una parte y él estará muerto en una parte y yo estaré muerto en otra parte? Y la pregunta, pero ¿y los que murieron en el Titanic, que sus cuerpos se disolvieron? ¿Y los que murieron quemados en un incendio donde sus cuerpos fueron cremados en vivo? Y esas personas que se pudrieron, o por ejemplo un león que se comió a una persona y lo convirtió su cuerpo en estiércol. O sea, si hay resurrección, ¿cómo vamos a resucitar? ¿O Dios andará buscando las partes del cuerpo en las cenizas de una persona cremada? ¿O cómo le va a hacer Dios para rejuntar las partes de ese cuerpo? Entonces, mira, yo sé que es una pregunta que posiblemente ahorita no está en tu alma, porque la muerte para ti no existe, no es algo preocupante, pero va a llegar un momento en que un ser humano, un familiar tuyo va a morir cerca de ti, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu tía, tu abuelita, y en ese momento vas a estar sensible ante estas preguntas, y esas preguntas van a consumir tu alma porque quieres respuestas. ¿Volveré a ver a mi familiar? ¿Lo volveré a ver? ¿Él me verá a mí? Bueno, exactamente, la palabra resurrección contesta cientos y cientos de preguntas que a través de la historia el ser humano se ha hecho. Y exactamente la resurrección de Jesucristo, el hecho más notable en toda la historia de este planeta, donde ante la muerte nadie regresa de la muerte, ¿verdad? Y hay alguien que venció la muerte y todos los reflectores del mundo se apuntan hacia esa persona que resucitó y que trasciende en la historia por la resurrección. De tal manera que la muerte muestra la humanidad de Cristo, pero su resurrección muestra su divinidad. Entonces tenemos a Dios hombre, o a un hombre Dios, de tal manera que entonces esto lo hace totalmente espectacular, único completamente, y es que debemos de poner la atención en su persona. Porque la Biblia en el libro de Eclesiastés dice que todos los seres humanos tenemos una lucha contra la muerte. Que dietas, que cuidas, que comer sanamente, que ya no comas porquerías, que hagas ejercicio, que cuides tu corazón, checa tu presión alta, checa el azúcar, checa los triglicéridos, porque para que te conserves y vivas mucho y mucho. Muchas mujeres le tienen miedo a la vejez y se pintan el cabello, no se quieren ver ancianas, y anciana, yo me pinto el cabello, ¿no? O los hombres igual también no se quieren ver ancianos y se pintan el cabello, y es una forma, alguien dirá, ¿qué es vanidad? Sí, es vanidad mezclada con miedo, porque no me quiero ver viejo. Viejo significa que estoy cerca ya de la tumba, y yo no quiero pensar en eso, ¿no? Entonces, botox, cirugías, estírate la piel, pintarte el cabello, pintarte tantas cosas, ¿verdad? Y la verdad que lo que no tenemos problema con eso, miren, hasta las cejas, ya bien grandotas de canas, ¿no? Yo no tengo ningún problema en verme más viejo, no, la verdad que no. Pero hay personas que sí tienen un miedo a la muerte, y repito, cuando empiezas a hablar de muerte y tragedias, toco madera, y te das cuenta que hipersensible esa pregunta, ese comentario. Entonces, gracias a Dios, tenemos un libro, el único libro autorizado por Dios, escrito por el que resucitó de los muertos, y que nos puede narrar exactamente esta situación,
¿verdad? El Evangelio, los Evangelios. Y la lectura que acabamos de hacer, lo voy a repetir, de 1 Corintios capítulo 15, donde 1 Corintios capítulo 15 nos narra el orden de la resurrección. Sí, nos narra quiénes van a resucitar primero y en qué orden y cómo. Eso es lo importante, cómo. A ver, yo resucitaré con el mismo cuerpo. Yo reconoceré en el cielo, si mi esposa es creyente regenerada, yo reconoceré a Lupita Méndez. Lupita Méndez me reconocerá a mí. ¿Tendremos los mismos rasgos o tendremos cuerpos diferentes? Y si mi cuerpo necesita agua y comida, allá el cuerpo nuevo necesitará agua y comida, o de qué vivirá o respirará. ¿Habrá mal? ¿Envejeceremos? ¿Volveremos a morir? O sea, hermanos, hay muchas preguntas que de una forma superficial, repito, superficial, vamos a contestar hoy en el sermón, porque esta es para una serie. La serie se llamaría Resurrección. Entonces vamos a ver el pasaje que nos habla del orden. Dice 1 Corintios 15, versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptó aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y aquí la pregunta: de modo que, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Ahí brincamos hasta 35. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. Una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también, en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitarán en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual es el terrenal, tales también los terrenales, y cual es celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Demasiado material.
Pero aquí, hermanos, entendemos una de las noticias más grandes para la humanidad. Una de las noticias más grandes para la humanidad es la resurrección de Cristo. Hasta ese momento todo el mundo sabía que todo el cuerpo terminaba en una fosa, en un cementerio, y el alma iba a alguna parte. E inclusive lo entendemos cuando vamos a un funeral y la gente llora al difunto, y mucha gente se conduele de la persona que está llorando y dice: ya se nos fue, y volteas otra vez a ver el ataúd y dices: ahí está. O sea, las personas sí entienden que la persona que vivía dentro de ese cuerpo era la que vivificaba ese cuerpo, y que la persona ya no está. Repito, también diciendo: ya no está, ya nos dejó, ya se fue, ¿no? Inclusive cuando está ya fulano ya agonizando y dice: ya me voy, hijo, yo me estoy despidiendo, cuiden a su mamá, cuiden a sus hijos, no sé, y pum, muere, ya se fue. Pero pregunta: pero ahí está. Bueno, entonces esta es algo que sabemos todos, porque de alguna manera sí entendemos que son dos partes: la persona que vive en ese cuerpo y el cuerpo. Entonces, entre comillas, cuando Cristo muere, es crucificado, le está pagando a la justicia todo lo que tus pecados y los míos habíamos cometido, los que estaban escritos en tu libro negro, de expediente negro, y el mío. Y Cristo le estaba pagando a la justicia. Él, que no hizo nada, le pagaba la justicia para que la justicia cayera sobre él y no tuviera que caer sobre nosotros. En ese momento muere. Él no tenía por qué morir. No, la muerte no le podía hacer nada. La muerte solamente actúa sobre el pecador, y la muerte no podía hacer nada, porque la paga del pecado es la muerte. Y si Cristo no era pecador, la muerte no le podía hacer nada. De tal manera que hasta que el Padre en la cruz de Calvario, ¿verdad?, coloca en Cristo todos nuestros pecados, hasta ese momento la muerte sí toma la vida de Cristo. Antes no. De tal manera que entonces entendemos que Cristo en la cruz de Calvario sufrió dos juicios. El juicio de los hombres, que lo juzgaron con juicios falsos, con testigos falsos, con acusaciones falsas, y el juicio de Dios en la cruz. Por eso tenemos por ahí un sermón que se llama Los dos juicios de Dios, que narra Isaías 53, ¿no? Desde Isaías, ya donde Dios celebra el juicio hacia los creyentes predestinados, ¿verdad? Y después en Apocalipsis 20, el juicio hacia los impíos. De tal manera que estos dos juicios que vive Cristo, uno por el pueblo, por el Imperio Romano, y el otro por el juez del universo. Entonces, después de resucitar al tercer día, vemos algunas características del cuerpo de Cristo resucitado, y ahorita vamos a irlas mencionando, y a través del sermón vamos a ir abundando un poco más en la explicación de todas esas características. Dice Lucas 24, 36 a 37, que apareció de una forma visible ante los ojos. Dice en Lucas 24, 39 que tenía un cuerpo de carne y hueso. Cuando le dice Tomás y le dice Cristo: toca aquí, un espíritu no tiene cuerpo y huesos. Y Tomás dice: si no lo toco y no lo veo, no creo en él. Entonces, Tomás toca un cuerpo sólido. Pero también aquí vemos en Juan capítulo 20, que el cuerpo de Jesucristo tenía algo que la Biblia no explica, porque podía entrar a un cuarto y aparecerse en ese cuarto, y salir de ese cuarto, con la palabra desaparecer de ese cuarto, de esa habitación. ¿Cómo entraba el cuerpo de Cristo a esa habitación cuando los discípulos estaban juntos? Y dice, y se apareció, y de pronto parece que ¡pum!, desaparece también. A ver,
Vemos entonces que el cuerpo de Cristo tenía unas características que no quiero ahorita meterme tanto detalle, porque este punto sería demasiado abundante para explicarlo, donde aparentemente Cristo podría atravesar cuerpos sólidos, ¿no?, para entrar a una habitación. Y sobre todo que cada discípulo, en Lucas 24:31, el cuerpo resucitado de Cristo conservaba su identidad. O sea, los mismos rasgos, el mismo perfil, el mismo color de piel, los mismos ojos, el mismo perfil que él tenía, era el mismo en el cuerpo resucitado. Inclusive manteniendo las manos horadadas como evidencia del juicio que le habían hecho tanto los romanos como Dios mismo. Entonces, esta identidad es preservada en su cuerpo de resurrección. Podía hablar, el cuerpo de Cristo podía hablar, podía razonar, el cuerpo de Cristo tenía memoria, el cuerpo de Cristo resucitado tenía procesador, memoria, veía, oía, y una de las cosas sorprendentes, comía pescado. O sea, uno dice, ¿qué? A ver, y aquí ya la mente humana se funde. ¿Cómo? O sea, dice aquí que el cuerpo no puede, la carne y la sangre no pueden heredar el cielo. Y entonces, si él comió, tenía estómago, tenía jugos gástricos, su boca producía saliva. La Biblia no dice eso, solamente que él comió. Lucas 24, del 41 al 43. Entonces, aquí hay una respuesta, ahorita lo voy a dar, hay una respuesta más adelante. Por eso les digo, varias cosas de su resurrección vamos a ir abundando un poco más a través del sermón. De tal manera que Filipenses nos ayuda, el libro de Filipenses capítulo 3, dice Filipenses, por favor, vamos para allá, nos ayuda para irle dando forma a lo que estamos leyendo. Filipenses 3, dice el apóstol Pablo, vamos a leer del 8 al 10 primero. Dice Pablo a la iglesia de Filipos: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cuál era la esperanza de Pablo? Que después de morir tuviera un cuerpo como el de Cristo. Por eso, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Cuánto poder se necesita para crear un cuerpo? Bueno, ¿cuánto poder se necesita para darle vida a un cadáver? ¿Y cuánto poder se necesita para crear un cuerpo glorificado? Apenas estamos mencionando los conceptos, ahorita vamos a abundar más, ¿sí? Pero ahí mismo el apóstol Pablo, teniendo en su mente esta idea, va a Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice Filipenses 3, 20 y 21: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, metamorfosis, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que para el verdadero creyente, ese hombre, esa mujer que tiene marcas de regeneración, dice, transformará tu cuerpo para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Qué?
Hermanos, muchos cristianos han dejado de valorar la muerte y la resurrección. Yo sé, hermanos, que estamos metidos en una sociedad llena de problemas, de injusticias, de partidos políticos, de crisis, de carencias, de desempleo, de una lista de cosas que han impedido que pienses en la muerte. En la muerte. Por eso es bueno empezar a hablar de la muerte. Alguien va a decir, no, yo toco madera, no toco madera. No, escucha, antes de que toques madera es una bendición. ¿Por qué, hermanos? Escuchen, no voy a abundar mucho en eso, pero cuando tú vas a un funeral y ves un ataúd, el funeral y el ataúd es una predicación de Dios. Está diciendo, la paga del pecado es la muerte. ¿Es creyente verdadero? No te preocupes, la palabra más gloriosa para alguien que le tiene pánico a la muerte, ¿cuál? Resucitará. Resucitará. Nada más va a cambiar de domicilio. Él vivía dentro de ese cuerpo. Y ese cuerpo ya su habitación se estaba deteriorando. Dios va a sacar su alma y lo va a llevar a otro cuerpo nuevo, una casa nueva. Este cuerpo se está echando a perder, ya no funcionan muchas cosas. De tal manera que si es creyente, resucitará. Y esa es la fiesta espiritual, ¿no? Sigue vivo. Y si yo soy creyente regenerado, lo voy a volver a ver. Pero si es impío y murió en sus delitos y sus pecados, la condenación lo está esperando. Tendrá que entregar cuentas en el día del juicio final. Por eso, hermanos, cuando un creyente muere es una fiesta, en sentido de que él sí ya está mejor. Ustedes saben que es una frase que se repite mucho para muchas personas, de ya está descansando, ya déjalo, sufrió mucho en el hospital, ya déjenlo, ya, ¿no? Ya está descansando. No, si murió sin Cristo no está descansando, o sea, suena muy horrible, hermanos. Yo también tengo familiares que han muerto sin Cristo, por eso lo digo con mucho respeto. Yo también tengo familiares que han muerto sin Cristo. No están descansando. Si este libro es cierto, ya empezó el juicio sobre ellos. Y el Dios que está sentado en un trono de justicia, el Dios que hace siempre las cosas justas, ya le está dando a cada uno lo que cada uno merece. Si ese hombre es creyente, esa mujer es creyente, ya no, Dios no le va a hacer nada, porque toda la justicia que tenía que caer sobre él, cayó sobre el sustituto Jesucristo. Él ya había sufrido el juicio final en la cruz de Calvario. Cristo ya había vivido su juicio final, ¿verdad? Por él, para que él fuera directamente a la gloria en el día de su muerte. Por eso es importante entender esto, hermanos, ¿sí? Entonces dice aquí, el cual metamorfosis, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces nosotros también podremos comer como lo hizo Cristo. Entonces también podremos desaparecer y aparecer en una habitación. Espérame, antes de que lleguen esas conclusiones, vamos por partes, ¿no? Por eso el pasaje que leímos de 1 Corintios capítulo 15, ¿sí? Vean ustedes que Pablo, de una forma magistral, está hablando de diferentes carnes y diferente gloria que tienen los cuerpos, diferente nivel de gloria. Versículo 35 de 1 Corintios 15. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes, y lo que siembras
no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra de las bestias, otra de los peces, otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la de la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Entonces, yo te diría, hablando del cuerpo de Cristo, entonces yo voy a poder comer pescado en el cielo. Espérame, vamos a hablar de cuerpos de gloria, ¿sí? ¿El cuerpo de Cristo era pecaminoso como tu cuerpo? No, vamos empezando, ¿verdad? Tu cuerpo y el mío no son semejantes al cuerpo el cuerpo de Jesucristo era sin pecado. Sí, era sin pecado. Hubo un momento en que Dios lo trató como pecador en la cruz de Calvario, ¿verdad? Le fueron imputados los pecados y fue ejecutado por eso. Pero debemos entender esto: el cuerpo de Jesucristo era sin pecado. Y el tuyo no, y el mío tampoco. Entonces estamos hablando de un cuerpo que tiene más gloria que otro. Y aquí hasta pone el ejemplo del sol con la luna. Y la luna comparada con las estrellas. Hay diferentes tipos de gloria. No es lo mismo el cuerpo de un hombre al cuerpo de un cotorrito, un cuervo. Tienen diferentes grados de belleza, de gloria cada uno. Entonces, lo que quiero decir es que seremos semejantes a Él en la resurrección, pero con diferente gloria. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque el cuerpo de Cristo en su resurrección sí tenía un cuerpo sólido, ¿no? ¿Qué le dijo a Tomás? Toca. Y dice, un espíritu no tiene cuerpo y sangre y huesos. Y él dijo, no lo voy a creer hasta que no lo vea y lo toque. Y Tomás los tocó. Entonces, esto nos lleva, hermanos, a entender una cosa. Voy a poner un ejemplo que yo espero que me ayude a reforzar lo que les estoy explicando. Miren, Cristo en el Evangelio de Juan nos pone el ejemplo de un grano. ¿Sí? Juan capítulo 12. Las semillas, un grano. Juan 12, 23. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí pone el ejemplo de lo que hace un campesino, sembrar una semilla. Vean ustedes. Aquí hay muchísima enseñanza y mucha la voy a pasar por alto porque si no me quedo aquí detenido y estacionado y no voy a avanzar. Cuando sembramos una semillita de maíz, ahí está. Pero cuando esta semilla de maíz tiene contacto con agua, con la humedad y todo lo que el agua produce en ella, ¿qué va a pasar dentro de ella? Esta semillita de maíz tiene una vida natural como semilla, pero dentro de la semilla de maíz hay otra vida latente, que es la plantita que va a germinar, va a salir y va a florecer, ya salió de la tierra. Pero para que esa vida que tiene allí la semilla de maicito salga, tiene que ser sepultada, sembrada, humectada con agua, y esta mezcla ya con el aire y con el agua, esto va a hacer que se active. Pero escuchen,
para que la vida que tiene adentro esa semilla brote, el granito tiene que morir. En ese momento, ¡pum!, se abre el granito, sale este tallito, ¿no? Va subiendo, sale en la tierra y empieza a crecer, ¿no? La planta que sale de ese granito, ¿se parece al grano? No, ¿verdad? Es un granito. ¿De dónde salió toda esa planta? De un granito. Y aparte esa planta produce tres mazorcas que dan cientos de granitos. Pero no quiero hablar de todo esto. Lo que quiero que pongamos atención es que dentro de cada semilla, Dios nos muestra que hay vida, otra vida diferente, con un cuerpo diferente al original. Pero para que ese cuerpo surja, el primer cuerpo tiene que morir. Tú eres ese granito de maíz. Yo soy ese granito de maíz. Sí, cada uno de ustedes es un granito de maíz, que para que en ese momento surja el cuerpo de resurrección, el cuerpecito de maíz tiene que morir. Entonces, la pregunta es, y aquí vamos a las preguntas, pero ¿y si en un incendio se quemó mi familiar? Dios va a andar buscando entre la ceniza. ¿En dónde se murió? Ah, por aquí, déjame busco su cuerpo aquí entre la semilla. Y si se lo comió un león, bueno, esa persona se convirtió en estiércol, ¿verdad? A ver, vamos a buscar aquí en el estiércol las partes de su cuerpo. Y si lo hicieron, el crimen organizado lo despedazó y lo echaron en ácidos, ¿en qué tambor lo echaron? A ver, déjenme. No, hermanos, discúlpeme. El campesino no anda buscando los maicitos rotos. ¿Los necesita el campesino? Dios tampoco. O sea, eso aclara muchas cosas que de pronto, y el arrebatamiento, ¿y qué va a pasar en el arrebatamiento? ¿Y de dónde va a sacar Dios los cuerpos? Y el ADN de mi cuerpo lo necesita para hacer cuerpo glorificado. ¡No! No, hermanos. Por eso, estos ejemplos, todo lo que hay dentro de este versículo, de cierto os digo que el grano de trigo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que Dios nos ha enseñado con palitos y bolitas lo que es la resurrección. Seres humanos creados a su imagen y semejanza. En el nuevo nacimiento, Dios le vuelve a crear a esa persona un nuevo hombre, ¿no? Un nuevo hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. Efesios 4:24 nos muestra las tres características que sobresalen, no digo son las únicas, tres características del hombre nuevo, creado en la justicia, en la santidad y en la verdad. No son las únicas, pero trascienden estas. El cuerpo, el nuevo hombre es creado en una naturaleza de justicia, de santidad y de verdad. Por eso ya el verdadero creyente ya rechaza todo lo que es mentira, medias verdades son rechazadas por el nuevo hombre. Y este nuevo hombre es la plantita que sale del grano que se enterró y se sepultó. Por eso, repito, primer punto, todas las preguntas que el ser humano tiene respecto a la muerte, todas, la resurrección las contesta. Siguiente, el cuerpo resucitado de Cristo, que, bueno, alguien que vino de la muerte a la vida y vino a decirnos que sí hay vida después de la muerte, que la vida
la vida, hermanos, esta vida terrenal que tú y yo tenemos, son 5 minutos comparados con la eternidad. Por eso, hermanos, es un mal negocio, es un mal negocio que tú te dediques a tu vicio, a tu pecado, a tu ego, a tu yo, estos 5 minutos que en el tiempo, que son 70, 80 años para algunos, 90 años para otros, ¿sí? Son 5 minutos, y que de aquí hasta la eternidad digas, no me interesa dónde pasa la eternidad. ¿En serio? No me interesa. Debería empezar a interesarte. Entonces, número 1, la resurrección contesta preguntas cuando la persona se está acercando a la muerte, cuando ya los años la están alcanzando, cuando ya empieza a aparecer la palabra funeral, sepelio, cementerio, ataúd, velorios, ¿no? Ya se da cuenta que ya es poco tiempo que le queda de vida en este planeta y que tiene que pensar seriamente en la muerte. La muerte, no somos como los animales que ahí quedamos, no, el ser humano no. El ser humano comparecerá en el día del juicio final. Por eso, si alguno de ustedes está sin Cristo, cuando mueran será la última vez que vean a sus familiares. Si tus familiares irán a la gloria, nunca más lo volverás a ver. Tu familiar estará en la gloria y tú estarás en la condenación eterna. Por eso es importante tener este entendimiento de la resurrección y entender que el cuerpo resucitado de Cristo nos enseña que tú nada más vas a cambiar de domicilio. ¿Vas a ir a la gloria o esa persona será llevada al cerezo del universo, el infierno? Y después al ceferezo del universo, el lago de fuego. Allí estará pagándole a Dios todos los crímenes, delitos, pecados, transgresiones, perversidades, depravación, todo lo que hizo ante el Dios del universo. Dios como omnipresente vio, y Dios como omnisciente, Él sabía lo que pensabas, sentías, maquinabas, todo. De tal manera que entonces este tema nos dirige, primer punto, hacia las interrogantes. ¿Con qué cuerpo resucitaremos? ¿Hay vida después de la muerte? Segundo, el cuerpo de Cristo con algunas características que la Biblia nos presenta. Tercero, que cada cuerpo, según 1 Corintios, tiene diferente gloria. Para nosotros diría, bueno, ¿el sol es diferente a la luna? Sí, en la luna no hay, el calor, la luna solamente refleja la gloria del sol. Y después ahora con toda la astronomía vemos que hay soles más grandes que el nuestro. O sea, hay soles con más gloria. Y aquí por eso la pregunta es, entonces yo también podré comer pescado como Cristo. Espérame, no. El cuerpo de Cristo era sin pecado. Él tenía una capacidad de moverlo de alguna manera especial a la de nosotros. Pero hermano, pero también a él le pusieron sus pecados. ¿Y quedó en un estado de pecador? No. Si él hubiera quedado en un estado de pecador, entonces sí tendría las limitaciones y tendría que ser como nuestro cuerpo glorificado. Pero él no, él fue tratado como pecador. Pero mantuvo su estado de santidad eterna después de que le pagó a Dios por nuestros pecados. Por eso, entonces, ya la Biblia nos permite ir caminando hacia los cuerpos que los seres humanos tendrán. Regresamos a 1 Corintios capítulo 15. ¿Sí? Y dice 1 Corintios capítulo 15, hablando de la gloria que los cuerpos tienen, y repito, aquí vamos a volver a leer para que nos ayude a entrar en el tema. 1 Corintios capítulo 15,
versículo 35, pero dirá alguno, 1 Corintios 11:35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Tú eres ese granito de maíz. Cuando mueras te van a sepultar. Y no se le llama sepultar, se le llama sembrar, porque de ti va a salir un cuerpo, ¿sí? Y lo que siembras, versículo 37, no es el cuerpo que ha de salir. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Otra vez esta frase es importantísima respecto a los cuerpos resucitados. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne, ahí está hablando de semillas, ahora habla de carnes. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias. A ver, vamos a hacer aquí un paréntesis. Ya ven ustedes que la teoría de la evolución y todo, que venimos del chango, que Chita es un ancestro nuestro y que King Kong fue un tío que tuvimos hace muchos años. Bueno, el problema es que imagínate, ya tú estás ya ahí, tuviste una hemorragia, una cirugía y se necesita urgentemente una transfusión de sangre. A ver, ¿te conectamos ahí, amarramos un chimpancé junto a tu cama y te hacemos una transfusión de sangre? Pues venimos de chango, ¿no? No, ¿cómo creen? Bueno, a ver, de un puerco. No, pues menos. Bueno, ¿por qué? Porque son diferentes carnes. Sí, o sea, aquí hay muchas cosas que explicar. Simplemente no se puede. Un médico no te hará una transfusión de un simio. No se puede. Porque una carne es la de los hombres y otra carne es la de los animales, dice aquí. Versículo 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Aquí ya empieza a dividir más. Pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Y una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Entonces, esta lista de diferencias, de separaciones de cuerpos que hay en el espacio, de animales, de hombres creados a la imagen y semejanza de Dios, de aves, de peces, de abejas, de insectos, podríamos todavía agregar más, y ahora entra con el cuerpo humano. Versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Y vamos a ver aquí 4 características de los cuerpos antes, cuando son sepultados y cuando son resucitados. A ver, aquí, número 1. Ahí, aquí, cadáveres. Y de este lado vamos a poner algo que ya ustedes ya lo escuchan mucho en los estudios: cuerpos. ¿Cómo se llaman los cuerpos? Vivificados. No, los cuerpos glorificados. Los cuerpos glorificados son cuerpos de resurrección. Y también llamamos cuerpos del cielo. Antes de entrar a esta explicación, hermanos, el creyente verdadero y también el inconverso van a ser llevados a un lugar donde los cuerpos no comen, no mueren, ni en el infierno mueren, menos en el cielo, no envejecen. Son cuerpos que no pueden tomar agua,
no tienen un metabolismo como el tuyo y el mío. Necesitamos riñones, pulmones, hígado, vaso, páncreas. No tienen nada de eso. Por eso la pregunta es, ¿cómo viviremos en el cielo? O el impío, ¿qué cuerpo le dará Dios a un impío cuando esté en el infierno? ¿Con qué cuerpo será llevado ahí? Bueno, lo que sí contesta Dios es la pregunta, ¿con qué cuerpo el creyente es enterrado como cadáver? ¿Sí? ¿Y con qué cuerpo es glorificado ya ese creyente? Entonces, estamos hablando que aquí estamos, déjenme pongo aquí, este es el grano que es sembrado, y de este lado es la planta que surge del grano sembrado, ¿no? Entonces, dice aquí, versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Vamos a poner aquí, número 1A es, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Qué significa esto? Bueno, esta palabra corrupción es echar a perder. Sí, por ejemplo, cuando hay un buen policía íntegro, honesto, trabajador, honrado, y tú cometes un delito y dices, échenme la mano, ahí le van un 500, ¿no? Lo estás corrompiendo. ¿Por qué? Porque lo estás echando a perder. Porque no es así. Estás queriendo echar a perder su moralidad, su decencia, su integridad, el uniforme que trae, ¿no? Entonces lo queremos echar a perder. De tal manera que esta palabra corromper es echar a perder moralmente a una persona, echarla a perder familiarmente, echarla a perder éticamente, espiritualmente, etcétera, etcétera. En algo que entendamos esto. Nuestro cuerpo, el tuyo y el mío, ¿ya te diste cuenta que se echa a perder? Sí. ¿Sí? ¿O eternamente jóvenes? No. Eternamente sanos. Hermanos, todos los días tu cuerpo y el mío se deterioran. Sí, yo tenía el cabello negro, ahora ya no, todo es blanco. Yo antes no usaba lentes y tiene muchos años que uso lentes, ya mi vista se deterioró, mi salud se va deteriorando, la mente ya está muy sobrecargada, con mucha información también empieza a deteriorarse. El corazón, bueno, ustedes lo saben, ¿no? Lo que me pasó a mí el año pasado. Entonces, taquicardias, infartos, arritmias, colesterol alto, triglicéridos, lo que sea. Llega un momento donde el corazón también se enferma, los riñones, cosas tóxicas que tomamos, las articulaciones, la vitalidad, cada vez más cansado, te levantas sin fuerzas y le pides permiso a un pie para caminar y luego le agarras al otro y lo mueves porque ya no tienes energía, la energía ya no hay, la vida sexual se va acabando, la vida laboral se va deteriorando cada vez. Por eso no contratan a gente ya de más de 50 años, porque muchos han envejecido mentalmente. Sí, muchos, aunque su cuerpo está bien, pero su mente y su forma de pensar ha envejecido. No, ya no. Y dice, estás más fuerte que yo, mano. No, pero no. Hay un dicho que dice que hay una persona que murió a los 25 años, lo sepultaron a los 60. O sea, imagínense, o sea, desde los 25 estaban muertos, o sea, ya para mí no hay nada, no, ya para qué, no. Bueno, se deteriora la mente, de tal manera, hermanos, que este cuerpo, ¿cómo se va deteriorando? Enfermedades. Le sumas una enfermedad, le sumas otra enfermedad, le agregas más enfermedades, no las atiendes bien, no las curas, no le das importancia,
¿sí? Este proceso de enfermedades no atendidas, a la mera hora, un envejecimiento prematuro, ¿sí? Un envejecimiento prematuro. ¿Y cómo culmina el cuerpo corruptible? O el cuerpo en corrupción termina con la muerte. A ver, escuchen. ¿Y con la muerte ya es todo? Vean. Esa muchacha hermosa, premio de Miss Universo, y era el rostro del 2025, y etcétera, etcétera. ¿En cuánto tiempo empieza a perder su belleza en el momento que muere? ¿A la hora? ¿A las 2 horas? ¿Al día? ¿A los 2 días? Bueno, para empezar, toda amarilla, ¿no? Pobre. ¿Y qué pasó con su belleza? Bueno, no solamente eso, hermanos. Se empieza a descomponer. Se empieza a pudrir. ¿Cuántos olores, gases de descomposición? ¿Es cuerpo de corrupción? Sí, por más bella que sea. Abre el ataúd un día después. Hermanos, de veras, lo digo con mucho respeto, ¿no? Tuvimos un familiar que murió y por cuestiones de registro civil, estoy hablando hace 30 años, un poquito más, por cuestiones de registro civil en un pueblo, no quisieron dar el documento, el certificado de defunción, y el panteón no te acepta sepultar a alguien si no llevas el certificado de defunción, ¿no? Bueno, ¿qué creen? Tardó 4 días. Al segundo día le tuvieron que echar hielo al ataúd. Primero en la habitación donde estaba el ataúd, ¿no? Ahí en un pueblito. Y después la gente ya se salió de la habitación. Estaban ahí afuera en el patio. Bueno, a los 3 días ya se tuvieron que ir a la calle de lo fuerte que es el estado de descomposición de un ser humano. Olemos más feo que un animalito atropellado. Más feo. Sí, de veras. Uno dice, pero es mi mamá, ¿por qué le hacen eso feo a mi mamá? Y yo no, huele bien mal, ¿no? O sea, era mi papá, era mi hijo, era mi hija. Pues sí, pero a ver, quédate tú ahí, ni tú mismo te vas a aguantar ahí. Hermano, ¿se entiende que este concepto de se siembra en corrupción? Ya cuando nos sepulten ya nos estamos echando a perder. Y la pregunta es esa, lo que ahorita les digo, porque hasta que viene la muerte empezamos a hacernos esas preguntas, ¿sí? Pastor, y empiezan las preguntas así, pastor, ¿y a dónde se fue? ¿Y con qué cuerpo va a resucitar? ¿Y dónde está ahorita? ¿Qué está haciendo ahorita? ¿No? Si murió sin Cristo, pues pobre de él. Y si murió en Cristo, qué gozo contestar esas preguntas. Entonces, ¿cómo resucitará? En incorrupción. ¿Qué significa esto? El cuerpo incorruptible que Dios, escuchen, que Dios en su misericordia me va a dar a mí y a ti, hermano, si eres creyente verdadero, y le va a dar a tu familiar si es creyente verdadero. Es un cuerpo incorruptible, nunca se va a echar a perder, nunca envejecerá, nunca le dolerá ninguna parte que tenga en su cuerpo. Sus ojos, allá no hay ópticas, allá no hay médicos, allá no hay farmacias, allá no hay hospitales. El cuerpo glorificado no necesita nada de eso. No hay muletas, no hay inyecciones, no hay tratamiento. No, ¿por qué? Porque no se deteriora. Allí en la gloria eterna nada se echará a perder. Tiene un cuerpo que va a vivir eternamente. Nunca se enfermará, nunca se deteriorará, nunca tendrá un proceso de vejez, nunca morirá.
Y allí, hermano, es que el verdadero creyente que tiene esas preguntas dice, gloria a Dios por esas respuestas que la Biblia me da, que la Biblia me contesta. Y es Cristo exactamente que nos introduce con la palabra de resurrección a un mundo de respuestas sólidas dadas por el Dios de la Biblia. Entonces, por eso, hermanos, a todos aquellos que adoran su cuerpo como un Dios, porque hay mucha gente así, ¿no? Todos se miran al espejo 7, 8 veces al día y qué bonito soy, qué bonito soy. No, y cuidado, te salgo un granito porque yo, o sea, hermano, escuchen lo que voy a decir. El cuerpo que traes tú y traigo yo solamente es temporal. Sí es. O sea, cuídalo, sí, cuídalo. Eres mayordomo de tu cuerpo. Cuídalo, nútrelo bien. Si es posible, duerme 8 horas, ¿no? O sea, pero solamente es temporal. Al impío, al que muere sin Cristo, al que no quiere obedecer a Dios, a mí déjame en paz, ¿no? Bueno, yo te puedo dejar en paz, pero preocúpate si Dios te deja en paz. Exactamente. ¿No? Esa persona también resucitará con un cuerpo preparado para ser castigado. Pero dice en el versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. ¿Qué es eso de deshonra? ¿Sí? O sea, cada ser humano, tú y yo, hermanos, hay cosas que nos deshonran. Pregunta, ¿el pecado deshonra a una persona? De todo. O sea, imagínate un papá íntegro, respetable, honorable, de buena reputación, y de pronto sale en las noticias, su cara así, era pederasta. Y que la hija, fulana de tal, honorable, respetable y todo, a la mera era amante de un casado, dice, o sea, el pecado, hermanos, ha hecho que el cuerpo sea corruptible. ¿Sí? Aquí, déjenla. Número 2. Deshonra. El pecado hace que el cuerpo sea corruptible. El pecado hace que deshonremos el cuerpo. Cuando, por ejemplo, la vulgaridad, todo ese lenguaje de groserías, obscenas, maldiciones, ¿cuánto deshonran al cuerpo? ¿No? Comer como animalito. Te cambias de mesa, ¿está bueno el pasto? Hermanos, de veras, la vulgaridad, el lenguaje obsceno, costumbres vulgares, ser sucio, el desorden, desarreglado, pandroso, las uñas negras, oliendo las axilas, que no se baña la persona, olores, gente que lo llevan al Ministerio Público y ahí le sacan la foto, gente en la prisión, que fulano tal que tú conoces, ¿qué? ¿Ya está en la cárcel? ¿Fulano? Y mira, aquí dice la noticia que echaron 30 años de cárcel. ¿Qué? ¿Cuánto deshonramos el cuerpo, hermanos? Ahí está fulano tal tirado de alcohólico, ya se hizo pipí en los pantalones, ya es un alcohólico. Cuando agarran a una persona infraganti, ¿no? Infraganti, hermanos, y luego que graben a esa persona. Sí. Fatal. Cuánta deshonra. Nuestro cuerpo imperfecto por el pecado, hemos deshonrado. La lujuria, hermanos, o sea, un hombre lujurioso, ¿no? Que cualquier mujer que ve, pues se le dispara la lujuria.
y se la comen así viva, ¿no? Del suelo al cabello, del suelo al cabello, así le están desnudando. Y cuántas mujeres igual lujuriosas mirando a los hombres, mirando algunas partes de su cuerpo de los hombres con una lujuria increíble. De tal manera, hermanos, que la lujuria deshonra a los hombres, el pecado, el alcoholismo, la vulgaridad, etcétera, etcétera. Bueno, este cuerpo de deshonra resucitará en gloria. El pecado en la eternidad hará que el cuerpo una vez más sea deshonrado. No. ¿Por qué? Porque en la gloria eterna ya no existe la posibilidad de pecar. Es un cuerpo transformado, es un cuerpo perfecto, vestido de gloria. Por eso ahorita este cuerpo que tenemos es temporal, se echa a perder, es temporal, se le deshonra. Por eso aquí vemos, hermanos, cuando una persona es verdadero creyente, es creyente regenerado, esta área empieza a disminuir. ¿A qué me refiero? Si antes tú y yo deshonrábamos nuestros cuerpos con vulgaridad, etcétera, etcétera, ahora empezamos a honrarlo. Por eso, imagínense que vemos a una que es cristiana, que dice ser cristiana, que asiste a la iglesia, que canta cantos de adoración a Dios, llega a la iglesia vestida de pudor, de dignidad, ¿no? De honor, y en la semana lo encontramos ahí en una plaza comercial, vestida así, casi como cabaretera, y dices, ¿qué le pasó? ¡Ay, persinados! No somos persinados, pero te disfrazaste ¿de qué? ¿De qué vienen disfrazada? O sea, estás deshonrando tu cuerpo, toda la ropa bien transparente, se nota la ropa interior, se nota el escote, se nota lo alto, lo bajo de la falda. O sea, estás deshonrando tu cuerpo. Y allí, hermano, es donde viene el problema, ¿no? Por eso algunos esposos dicen, no te pongas eso. Ay, pero que ustedes los machistas. No, es que tú vas a deshonrar la imagen que tienes de persona respetable. Otra vez, si te vistes así, toda pegada, y que marcas todo tu cuerpo y toda tu ropa interior, vas a manchar la imagen de mujer respetable. ¿Se siembra en deshonra el cuerpo? ¿Cuánta deshonra al momento de sepultar a una persona, no? Sí. ¿Cuánta deshonra? ¿Resucitará así? No. Nunca más deshonrará su cuerpo, ni su lenguaje, ni su mirada, ni lo que escucha, ni lo que hace, ni lo que toca, nada. También dice la Biblia allí que se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿A qué se refiere eso? Aquí, hermanos, quisiera nada más hacer un comentario, porque muchas veces la mayoría de todos nosotros nos sentimos Superman, ¿no? Ya puedo, ya, no tengo límites, yo todo lo supero, yo todo lo hago, yo soy todopoderoso, ¿no? Ay, una diarrea de 3 días, no nos podemos ni parar, hermano. Una diarrea de una semana, yo hace muchos años hablé a una persona que tenía una semana de no ir a trabajar, y digo, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo? No podía hablar, no tenía fuerzas para hablar. ¿Cuánta energía necesitaba para hablar? No la tenía ni eso. Entonces, no que Superman, no, hermanos, nos creemos Superman. A ver, deja de comer una semana. A ver, deja de beber agua. A ver, trabajas dos horas más diarias en el trabajo. No, ya sí puedo, sí, a los 3 meses a ver cómo estás, ¿no? Hermanos,
hay muchas cosas que necesitamos para sobrevivir, pero si nos las quitan, ¡pum!, así caemos y nos arrastraríamos. A ese grado nos arrastraríamos de agua, ¿no? Un taco de comida, ¿no? ¿Por qué? Porque la debilidad se apoderaría de nosotros. Posiblemente tú y yo no lo vivimos. Gracias a Dios tenemos comidita en el refrigerador, gracias a Dios tenemos frutita, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hermanos, ¿sabes por qué tú y yo comemos tanto? Porque somos débiles. No podemos sobrevivir solos, necesitamos en los alimentos, la verdura, la carne, el pollo, el pescado, complementos dietéticos y muchas cosas, hermano. Y una de ellas, por ejemplo, ser amado. Ser amado. Dices, andas tú así. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿No tienes giotes? ¿No tienes manchas de anemia? Es que nadie me ama, ¿no? Hasta eso, ¿no? O sea, cuando a esa mujer la dejan sola, ni los hijos la quieren, ni el esposo la quiere. Cuando a ese hombre nadie lo quiere, ni los hijos lo quieren, ni la esposa lo quiere. Cuando a ese abuelito, esa abuelita la dejan abandonado, nadie la quiere, nadie le hace caso. Hermanos, pasamos por momentos de necesidad de ser amados, valorados, de sentirnos importantes para alguien. Para alguien. Débiles en el amor, débiles en la familia. Hermanos, que todos los días llegas a tu casa y no hay ni siquiera un perico que te diga hola, hola, ¿no? La soledad, hermanos. Por eso la debilidad, ¿no? Y aquí quiero agregar otras cosas. Estar deprimido, aunque tengas bienes, dinero, reputación. Deprimido, débil, triste, debilidad, luto. ¿Qué? ¿Cuánta fuerza tiene una persona que tiene luto? Tiene mucha fuerza. No quiere ni comer, no ha dormido. O sea, está en una debilidad. Cuando hay pérdidas, debilidad. Cuando hay un divorcio, ya te dejó ella, ya te dejó él, ya se fueron, ya estás pensando, ¿qué va a pasar? ¿Cuán débil? Antes te das cuenta de una infidelidad, ¡pum!, te caes. Somos frágiles, hermanos, demasiado frágiles, ¿sí? Necesitamos a la esposa, necesitamos a los hijos, necesitamos los padres, necesitamos una iglesia, necesitamos el amor y el calor de los hermanos, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos a Dios. Hermanos, ojalá y estés consciente de cuán débil eres tú y soy yo. Ya deja de sentirte la heroína, el héroe. No, hermano. A ver, le quitamos los alimentos a esta persona, le quitamos el agua, le quitamos la comida, le quitamos la esposa, le quitamos los hijos, le quitamos los padres. A ver. Por eso, hermanos, muchas personas prefieren morirse. La vida no tiene sentido. Sin mi esposa, la vida no tiene sentido. Sin mis hijos, la vida no tiene sentido. Sin Dios, la vida no tiene sentido. Pocas veces somos conscientes de la profunda debilidad. Por eso un abrazo de tu hijo te carga de tanta energía. Un beso de tu hija te carga de tanta energía. Hermanos, algo que hemos dicho mucho en la serie del matrimonio. Todos los seres humanos tenemos aquí tatuado algo. Ven, hazme sentir importante. Si el esposo y la esposa, oye, hazme sentir importante. ¿No? Y ya llega el carnicero y, ¿qué pasó, güerita? ¿Qué va a llevar, güerita? ¡Ah, qué bonita vino, güerita!
con todo respeto, ¿no? Y a la mera hora, ¿no? ¿Sabes a dónde va a ir arreglada? A la carnicería, ¿no? Y perfumada. Entonces, hermanos, a lo que quiero llegar simplemente es que no sé qué tan conscientes estén ustedes de la profunda debilidad que tenemos. Por eso se siembra en debilidad. 3. ¿Cómo resucitarán? Poder. En poder. Y luego dice versículo 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hermanos, ¿somos animales? No. Fíjate lo que hace el apóstol Pablo. Al relacionar el cuerpo animal, sí, está hablando del cuerpo que vive en este planeta, tanto de insectos, aves, peces y bestias. Es la separación de todo ser vivo en este planeta y todos los seres vivos en el cielo. Y cuando se refiere a seres vivos de la tierra, usa este término: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre, ¿de dónde es? La tierra. De la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por eso, si ustedes se dan cuenta, hay un paralelismo entre la palabra animal y la palabra terrenal. No somos animales, somos personas creadas a la imagen y semejanza de Dios, pero hablando de dos universos, la tierra como un universo, un microuniverso, y el cielo, el área celestial, otro universo donde están otro tipo de personas. Entonces, este grano, que es la persona, estaba echando a perder, lo habíamos deshonrado y pensamos que era Superman, y no, somos muy débiles. Pero el cuerpo, la planta, el cuerpo glorificado, nunca se echará a perder, siempre tendrá gloria eterna y siempre tendrá poder. La fuente de poder es Dios. ¿Cómo nos cargará de energía? No lo da a entender, el detalle es Dios. Pero Dios mismo será la fuente de poder de todo, su gracia, su poder. Por eso, hermanos, vean ustedes lo que estamos diciendo. Ya, número 1, la palabra resurrección, el valor que tiene la palabra resurrección para nosotros. Número 2, el cuerpo resucitado de Cristo. Número 3, los diferentes planetas y cuerpos que tienen diferentes grados de gloria. 4, el cuerpo glorificado que Dios le da al creyente. Ahora, esta lista es pequeñita. Aquí le podemos agregar más. ¿A qué me refiero? Ven, el creyente tendrá una mente glorificada. ¿Será igual que la que tenemos ahorita? No, jamás. Una mente glorificada. ¿El corazón será glorificado? ¿El alma será glorificada? Una conciencia glorificada, deseos glorificados, una voluntad glorificada. O sea, podemos agregar más y más pensamientos glorificados, deseos glorificados, y aquí es simplemente una probadita de lo que habrá después de la muerte. Por eso, hermanos,
Cuando muera una persona en la iglesia, aclaro, cuando muere una persona en la iglesia, la mayor parte de las veces, yo le pido a el hermano más cercano a esa familia que dé el mensaje en el funeral. Porque parece que hay una tradición, es que el pastor siempre tiene que predicar. No. Número uno, yo no le voy a quitar ese privilegio. Yo no le voy a quitar ese privilegio a ese hermano que es el papá, o a ese hermano que es el hermano carnal del difunto, lo que sea, ¿no? O al tío, ¿no? Si ellos quieren honrar la muerte, predicando el evangelio. ¿Sí? Ahora, si me dicen, hermano, no me siento bien, la verdad que no puedo ni hablar, mi papá está destrozado, mi hermano están llorando, no dejan de llorar, hágalo usted, con una condición. ¿Cuál? Voy a predicar el evangelio y la gente se va a enojar y se van a ir. Entonces no. ¿Por qué? Porque hay dos oportunidades que tenemos para predicar el evangelio. Dos, a toda la familia completa. El día que te casas, ¿invitas a tus amigos? Sí, ¿verdad? Hermano, ¿puedes predicar en mi boda? Sí, pero necesitas darme permiso para predicar el evangelio. Ay, no, hay que perder la boda, pastor, ¿no? Bueno, ¿qué creen? Vas a perder la oportunidad que todos ellos escuchen el evangelio. Porque por buenas o por malas, ya van a empezar con sus sermones estos, ¿no? Pues deja predicar el evangelio. Igual, si me dices que no, prefiero no hacerlo. Es condicional. Aquí tienes enfrente a toda tu familia, tíos y primos que no veías en tantos años, los tienes aquí todos juntitos. Permite que se predique el evangelio. Obviamente voy a dar un sermón alusivo a la boda, pero va a haber un momento donde se predique el evangelio. Igual en un funeral. ¿Me permite explicar el evangelio con mucho gusto? Así fue hace muchos años que murió un joven de nuestra iglesia, 34, 36 años, y murió de un infarto. Murió y quedó allí en su oficina. Y su esposa me pidió predicar el evangelio. Entonces le dije, hazlo tú primero. Ya, yo entro al quite. Y sí, ella, bien fuerte, habló, tomó la voz, ya terminó y me dijo, ahora viene con ustedes el pastor Humberto Méndez. ¿Ya? Y pues sí, el evangelio. Ahora, quiero decirles otra cosa. En un funeral no podemos usurpar funciones. Si murió un esposo, la única persona que te puede pedir que prediques el evangelio es la esposa. Ella es la que tiene el derecho. Si te lo dice un hijo, no, hasta que lo diga su mamá. Porque en ese momento que tú empiezas a predicar el evangelio, la mamá dice, cállese, yo no lo autoricé. Te van a callar y vas a pasar una vergüenza terrible. ¿Sí? Si muere un hijo, tiene que ser la mamá y el papá que lo autoricen. O sea, no puedes tú que yo soy bien cristiano, soy súper cristiano, a ver, abre su Biblia. No, te van a quitar. Es un momento de mucho respeto. No podemos abusar de algo así porque tú ya conoces el evangelio. La persona que tenga la autoridad, porque en ese momento los primos, ¿y ese qué? ¿Y ese qué? ¿Por qué no está hablando de la Virgen? A la Virgen no la hace, ¿no? Y es que lo dijo su mamá. ¿Ya? Pero si no tiene una autorización de alguien, te van a quitar. Eso es importante tenerlo presente. Entonces, regresamos. El tema de la resurrección es importantísimo porque, hermanos, ¿sabes cuál es el punto? Que la gloria de la esperanza que hay después de la muerte está en Jesucristo. No solamente la cruz de Calvario
perdonó nuestros pecados ocupando nuestro lugar. No solamente fue ejecutado por el juez del universo, no solamente fue el Cordero de Dios, sino, hermanos, Jesucristo en la cruz del Calvario abrió una puerta gloriosa para saber que hay un mundo después de esta vida. Hay un mundo después de esta vida. O sea, hay nuevos cielos y nueva tierra. Hay un arquitecto de una nueva ciudad. Yo, creyente regenerado por la gracia de Dios, tendré un nombre nuevo. Tendré una ciudadanía nueva. Seré ciudadano de la nueva Jerusalén. Allá hay vida eterna. Allá no existe el pecado, no existe el dolor, no existe el sufrimiento. Todos los efectos del pecado no existen allí. No habrá dolor, nadie envejece, nadie morirá. ¿Sí? No hay pasiones pecaminosas, nadie se cansará. Allá no es necesario dormir. No, allá no hay entierros, nadie se pudrirá, nadie se descompondrá. No hay ataúdes, no hay cementerios. Y eso lo compró Jesucristo para todo su pueblo. Por eso, hermanos, yo te invito que 1 o 2 veces por año profundices en el tema de la muerte y la resurrección. Sobre todo los que estamos cerca ya de la muerte. Sí, por eso cuando un comentario popular, ya se hizo muy popular, tiene muchos años que ya se decía, pero ya últimamente se ha hecho popular. ¿Cuántos años tienes? No, yo Humberto Méndez, como 2 o 3. ¿Cómo crees? O sea, te ves bien viejo. No, sí, o sea, eso ya los 65 años que cumplí ya no los tengo. Tengo 1, 2 o 3 nada más, que son los que posiblemente vivan, ¿no? Eso significa que estoy más cerca de un funeral, de mi propio funeral, que muchos de ustedes. Hermanos, es bien terrible que alguien que ya está cerca de la muerte le importe un comino la muerte. No. Cristo es nuestra gloriosa esperanza. Hay una salvación total, hay un perdón total, hay una adopción donde nunca dejará de ser mi Padre. Hay una nueva ciudad, hay un nuevo Génesis, hay un nuevo cielos, nuevas tierras, hay un nuevo nombre, hay un nuevo cuerpo, hay una vida nueva, hay una ciudadanía nueva, hay un cuerpo único, libre de la capacidad de pecar. Ya no va a poder pecar ese cuerpo. Fue creado. Dios se encargó de que no exista la posibilidad de que vuelva a haber una rebelión como lo hubo en el cielo con el querubín. Dios ya se encargó de que no exista la microposibilidad. Hay un texto que no quiero mencionar porque no se desviaría, me conozco. Hermanos, no solamente perdonó mis pecados, no solamente mi expediente fue clavado en la cruz, sino me abrió una puerta de esperanza para que mis dudas y preguntas sean contestadas en la gloriosa palabra resurrección de Jesucristo. Esta es la esperanza que tiene el verdadero cristiano, hermanos. Eso es lo que te has estado perdiendo si no vienes a este libro y a la cruz de Calvario. Por eso, si alguno de ustedes aún está sin Jesucristo, número 1, has ofendido al Dios eterno, has ofendido al Dios soberano, has ofendido al Dios omnipresente que te vio, has ofendido al Dios omnisciente que sabe todo lo que hay en tu cabeza, has ofendido al Dios juez. ¿Cómo lo ofendiste? Escupiendo sus mandamientos. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos, estás lleno o llena de dioses. No te harás imagen y durante tantos años tuviste imágenes. No usarás el nombre de Dios en vano, has hasta jurado en el nombre de Dios en vano. Guardarás el día de reposo. En tu vida has dedicado un día de adoración a Dios.
honrarás a tu padre y a tu madre, has esculpido su nombre, tu papá y de tu mamá. No matarás, a lo mejor hasta abortos has tenido. No adulterarás, perversión sexual, adulterio, promiscuidad, dando la prueba de amor a muchos. No robarás, 8º mandamiento, no levantarás falso testimonio y no codiciarás. Toda la lista de la ley moral de Dios es escupida por esta persona, pero Dios mandó a Jesucristo a resolver el problema, el peor problema que tienes del universo. El Dios bendito se hizo maldito en la cruz de Calvario para que el maldito, que éramos tú y yo, se hiciera bendito en Cristo Jesús. Y el bendito vino a la cruz y fue clavado en una cruz, y dice que todo el que es clavado en una cruz es maldito, y el bendito se hace maldito en la cruz para que este maldito por la ley, Dios le diera el don del arrepentimiento, de la fe, Dios le diera vida, Dios iluminara su mente y su corazón, y ese día se entregara incondicionalmente a Cristo para ser perdonado, salvado y regenerado. Y este maldito se hace bendito, y ahora Pedro no tiene ningún problema de decir: venid, benditos de mi Padre, Cristo, en Mateo 25, venid, benditos de mi Padre. ¿Qué? ¿Benditos? Sí, el bendito se hizo maldito para que los malditos fueran benditos en él. Si tú rechazas a Cristo, en tu funeral irán los demonios por ti. En tu funeral irán los demonios por ti. Si tú eres creyente regenerado, la Biblia dice que serán escoltados al cielo y llevados a la gloria. Es decir, que cuando mueras sin Cristo, los demonios van por ti. Es una figura para decir en el estado en que vas a morir. ¿Por qué? Porque ese trabajo no se los dejó a los demonios. Cada ángel irá por un alma para llevarla del cielo al infierno. Pero los ángeles irán ahí para ver: este será echado al infierno. Y se burlarán, se reirán. Lo que han hecho los demonios siempre por una persona. Por eso, hermanos, la gloria de la resurrección es un cofre que tiene miles de tesoros, y esos están en Cristo Jesús. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias